Bienvenidos un día más a el estudio del libro de Hechos. Es un poco difícil a veces hacer las transmisiones, pero bueno, seguimos con las transmisiones en vivo, pero sobre todo queremos dar la gloria al Señor. Y si te estás conectando recién, bueno, voy a volver a repetir la primera parte de la introducción y vamos a comenzar entonces este capítulo que trae en esta parte, Pedro y la vida de los primeros cristianos. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. Recuerden que Pedro, en este momento, es el vocero. Hemos visto que Pedro explica este fenómeno que lo podríamos llamar desde la perspectiva de aquellos que no entendían ni conocían acerca de lo que venía a ser el Espíritu Santo. Entonces, recordemos que en el capítulo 2 que hemos comenzado estos versículos, habla del día de Pentecostés, una de las fiestas muy importantes que tenemos o que los judíos tenían, 3 de las fiestas que se celebraban después de 50 días de la Pascua. Se celebraba ¿qué? Las primeras cosechas del trigo o los primeros granos del trigo. Se traían 2 panes a los sacerdotes, se quemaba uno, otro se quedaba y era una ofrenda entregada al Señor. ¿Qué significaba esto? Pues la llegada de una primicia, de una novedad que era ¿cuál? La promesa, el Espíritu Santo siendo derramado sobre la iglesia. Pedro explica en la primera parte de su sermón que esto ya lo había prometido el profeta Joel en el capítulo 2. Iba a venir sobre niños, sobre jóvenes o ancianos, y este derramamiento del Espíritu Santo, el sobre, el epi, que era rebosar del Espíritu Santo, iba a venir sobre, sin distinción de sexo, iba a venir sobre hombre o mujer, sin distinción de educación, educado o no educado, eso quiere decir para todos, y gentiles o judíos. El momento llegó, el Espíritu Santo fue derramado. La gente que estaban ahí, 120 personas, incluyendo los 12 discípulos, empezaron a hablar en nuevas lenguas las maravillas de Dios. Habían judíos de Capadocia, de Frigia, de otros pueblos que venían del norte que hablaban ese idioma y conocían, decían, ¿cómo es que ellos saben? Y estaban explicando las maravillas. Pedro dice, esto es la promesa que dijo Jesús, esto es lo que dijo el profeta Joel, y ahora él empieza a hablar el querigma, es decir, que la proclamación de Jesucristo que se encuentra desde el libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis, la vida de Jesús, cómo es que las profecías hablaban de Jesús, cómo es que su bautizo significaba el comienzo de su ministerio, cómo es que Jesús hizo su ministerio con señales, milagros y prodigios, cómo es que Jesús murió cumpliendo lo que decía la ley y cómo resucitó y después de su resurrección está ahora en este estado de glorificación, en el cual vemos claramente que todo el Nuevo Testamento trata de esto. Pedro escribe en esta, o mejor dicho, Lucas escribe Hechos y escribe el Evangelio de Lucas y escribe que Pedro en su primer sermón explica esto, el querigma, y explica 2 salmos más diciendo que él, Jesucristo, es el Mesías. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, vamos a continuar. Primero oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de estos versículos. Señor, que tu gracia siempre nos acompañe. No permita, Señor, que también pase problemas en esta plataforma por internet y que podamos terminar el mensaje con claridad. Usa mi vida como un instrumento en tus manos para predicar de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Si te estás conectando recién, bienvenido al estudio del libro de Hechos de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Pedro y la vida de los primeros cristianos. Pedro va a hablar de lo que, este es el tema de esta serie, que es la continuación de la misión de Dios. Ya hemos estudiado esto en Marcos. ¿Y de qué se trata? Si ustedes ven esta flecha, este cuadro, Dios enviando a Abraham, haciendo un pacto con Abraham. ¿Y cuál era parte de este pacto y la promesa? Era que sea de bendición a las naciones, lo cual las naciones deberían adorar a Dios. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Ustedes saben que de Jacob salieron las 12 tribus y se formó Israel. Entonces, Israel
entra a Egipto con 70, 72 personas, y ahí salen miles o millones, algunos dicen. Entonces Dios hace un pacto con Israel. Israel tendría que ser de bendición a las naciones y las naciones tendrían que adorar a Dios. Uno de los temas principales de la Biblia, o si no es el tema, diríamos general, porque la Biblia habla obviamente de la salvación de Jesucristo, pero es la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que todas las naciones o los pueblos lo alaben y lo adoren. No solamente es que sean unos cuantos, o la iglesia a la cual tú congregas y vas, lo alabe y lo adore, o tu papá o tu mamá, sino cuando hablamos naciones, miren, hay más de 7,000 idiomas en el mundo y hay más de 3,000 millones de personas. Para que se pueda entender un poco, 3,000 millones de personas no viven en todo el norte, centro y sur del continente americano. O sea, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica no viven 3,000 millones. Menos de 3,000 millones viven en este continente. Y el mundo consta de 8,000,700,000 aproximadamente. Y entonces hay una gran cantidad de personas que todavía no conocen el nombre de Jesús. Juan, en el libro de Apocalipsis, en este momento escatológico, dice, yo vi a toda lengua, toda tribu, toda nación adorando al Cordero y diciendo, santo, santo, santo eres tú, Señor. Hay mucha labor por hacer. Y esa labor de adorar a las naciones se trata la misión de Dios. Entonces, Israel no cumplió, aunque hubo chispitas, diríamos, ¿no? ¿Se acuerdan de este general sirio, que no era Israel? Fue una adolescente de israelita que le habló y le dijo que ahí en Israel puedes encontrar al Dios, al único Dios que sana de la lepra. Y esta nación siria, uno de ellos fue bendecido. Vemos a Jonás que predicando a otra nación, Nínive, que no era Israel. O sea, los salmos hablan, las naciones te alaben, las naciones te adoren. O sea, ellos deberían de cumplir la misión de Dios, pero no la cumplieron. Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Cristo cumplió la misión de Dios y a través del nuevo pacto en la cruz del Calvario fue de bendición a todas las naciones, por lo cual Efesios capítulo 2 dice que hizo un solo pueblo, tanto de gentiles como de judíos, para que las naciones lo adoren a Dios. Por eso es que nosotros en Latinoamérica adoramos a Dios, pero Dios ha dejado esto a su iglesia. Y la iglesia debe de ser de bendición a las naciones, para que las naciones adoren a Dios. Como les dije, hay una gran labor. Nuestra iglesia, queremos ser esa iglesia que sea de bendición a las naciones. Así que esa es la continuación de la misión de Dios. Este capítulo final tiene la tercera parte. Pedro predica su primer sermón con muchos resultados del 37 al 41. Y vamos a ver del 42 al 47 los primeros creyentes y su estilo de vida. A medida que yo paso las diapositivas van a salir las divisiones o subdivisiones del párrafo. Miren, del 37 al 38, Pedro predica su primer sermón y los oyentes responden. Dice el 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa es una respuesta al sermón, al entender que Jesús era el Mesías y que lo habían crucificado injustamente y que él cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué respondió Pedro? Versículo 38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es aquello que provoca una verdadera conversión. Si no hay arrepentimiento, no hablamos de regeneración, de un nuevo nacimiento o de recibir los beneficios de la salvación. ¿Pero qué involucra el arrepentimiento? Miren, en el griego, la palabra o el verbo para arrepentimiento era metanoeo, que es una combinación de dos palabras griegas. Primero, meta, que era cambio o transferencia, y nous, que significa mente. O sea, se refiere a un cambio de la forma de pensar o un cambio de actitud y pasar de un modo de pensar a otro.
Para los griegos era muy importante esto. Cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud. Y ahí sí estamos hablando de un metanoeo. Te has arrepentido. Es curioso hoy que en nuestra generación, no sé, ¿no? Esta generación, nueva generación, ya no están cambiando desde esta perspectiva porque más caso le hacen a sus emociones, a lo que tú te sientas, lo que tú te percibas, y no hay un cambio de mentalidad respecto a las cosas lógicas o razonables que encontramos en la vida. Pero cuando se hablaba desde la perspectiva griega del arrepentimiento, es cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. O sea, si yo no creo que tal situación es pecaminosa o es pecado, pues yo lo voy a seguir haciendo. Como yo decía, y siempre hablo, ¿no? Si yo pienso que la mentira, por ejemplo, no es pecado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir mintiendo. Pero si yo veo en la Biblia que la mentira es pecado porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, entonces no debo de mentir. Cambia en mi mente y debo de cambiar en mi actitud. Algunas personas no han entendido todavía ese proceso y siguen mintiendo, aún siendo cristianos. Ahora, no solamente es la mentira, el sexo fuera del matrimonio, la borrachera, las drogas, la hipocresía, los celos, la hechicería, las contiendas, todo lo que dice Gálatas capítulo 5 que son fruto de la carne, todo lo que va en contra de la ley de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero en el término hebreo, para el arrepentimiento, esto significaba un cambio de acción. O sea, si tú no cambiabas tu manera de hacer las cosas, no hablábamos de un arrepentimiento. O sea, puede ser que te sientas triste, puede ser que llores, puede ser que te sientas mal, como muchos lo hacen hoy día, pero no cambian de acción. ¿Cuántas personas han dicho, oh, la última vez que me emborracho, pero siguen haciéndolo? Así que el arrepentimiento es voluntad de cambio, lo cual no significa un cese total del pecado en nuestra vida cristiana, sino un deseo de agradar a Dios y no a sí mismo. Entonces, si podríamos resumir, el arrepentimiento es un cambio de estos tres elementos. El elemento intelectual, que es un cambio en la mente respecto a lo que pensamos. El elemento emocional, que es un cambio en el corazón respecto a lo que deseamos. El elemento volitivo, que es un cambio de voluntad respecto a lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, si resumimos, es un cambio en mi mente, es un cambio en mi corazón, es un cambio en mi voluntad. En otras palabras, yo tengo que cambiar mi manera de pensar, yo tengo que cambiar mis deseos y mis acciones. Es como muchas personas pueden, si tú estás casado o no estás casado, X razones, te van a decir, oye, ¿tuviste sexo esta semana? No. O la trampa, o la capillita, o cualquier cosa. Pero si tú dices, eso es pecado. Ahora, el deseo, ahí va el asunto, ¿no? La carne y todo, pero tú dices, eso no es para mí, ya no es para mí. Y no deseo hacerlo, simplemente no lo deseo, lo saco a un lado. Porque una persona me dice, ¿y no te provoca a ti un vasito de cerveza? Pues a mí no me provoca, porque mis deseos han cambiado. Porque mis deseos ahora se basan en querer hacer la voluntad de mi Padre o de mi Señor o del Espíritu Santo de la bendita Trinidad. Yo quiero y deseo hacer su voluntad. No deseo hacer lo pecaminoso. Eso no significa que yo no sea tentado. Sí puede venir, pero mis deseos, ahí es el punto de conflicto en mis emociones. Yo tengo que decir, no, es para mí, soy hijo de Dios. Por lo tanto, en esa lucha de la mente, mi deseo, la carne y todo con el espíritu, surgen las acciones. La voluntad no lo hago. Eso es el arrepentimiento. Necesitamos nosotros entender de qué se trata el arrepentimiento. Muchos cristianos hoy todavía no entienden. El arrepentimiento involucra un cambio en mi mente, en el corazón y en la voluntad, en la forma en que pensamos, en la forma en que deseamos y en la forma en que hacemos. Estos judíos le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro dijo, cambien, arrepiéntanse. ¿Y por qué es importante predicar el arrepentimiento? Miren, Juan el Bautista lo predicó en Mateo 3:12, en Mateo 4:17 Jesús lo predicó, en Marcos 6:7 al 12 los 12 discípulos lo predicaron, en Mateo 2:38 Pedro lo predicó, en Hechos 17, 22 al 30 Pablo lo predicó, o sea, todos predicaron el arrepentimiento.
Juan el Bautista, Jesús, los 12 discípulos, Pedro, Pablo, porque hay personas que dicen, pero es que hay que predicar el evangelio, sí, pero hay que predicar con peace and love, ¿no? O sea, prediquemos más del amor, porque hay que predicar así tan rígido, tan fuerte, o sea, así no funciona. ¿Por qué no decimos, cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano. Pues todo el mundo quiere ir al cielo, ¿verdad? Pero no están predicando arrepentimiento, y créeme que si no hay arrepentimiento en la predicación bíblica, no estamos predicando el evangelio. No estamos predicando el querigma, no estamos predicando la Biblia, no estamos predicando la palabra de Dios. Estamos predicando una filosofía más, una religión más. Pero Jesús no es religión, Jesús no es filosofía, Jesús es vida. Jesús es vida y vida en abundancia. Jesús ha venido a traer paz de Dios con el hombre, ha venido a reconciliar a la humanidad y ha venido a ofrecer salvación de la condenación eterna que se llama el lago de fuego, la muerte segunda. Y lo que él dice es arrepiéntete. Esa es siempre esta lucha, ¿no? Entre lo que yo tengo que responder como ser humano a la oferta de la salvación, y es Dios en su soberanía revelándose a mí, pero el hombre tiene que responder ¿cómo? Arrepintiéndose, cambiando mi manera de pensar, cambiando mis deseos de mi corazón, cambiando mis acciones. Fe y arrepentimiento son los dos únicos requisitos para la salvación. Escúchame bien, fe y arrepentimiento, fe en Jesucristo, fe en lo que hizo Él en la cruz, fe en que Él te ha venido a dar vida y vida en abundancia, y Él exige, Él pide, arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento no hay avivamiento en tu corazón. Y sin avivamiento, hermanos, estamos muertos, estamos fríos, estamos sin arrepentimiento y avivamiento en nuestra vida. Por eso creo que hay muchas iglesias y muchos países lo que necesitan es arrepentimiento. No necesitan un show, no necesitan más variedad. Miren, hermanos, necesitamos esto para que la iglesia crezca. No, a veces la iglesia necesita solo arrepentirse. ¿Cómo podemos hacer que tu familia se involucre más en la obra del Señor? A través del arrepentimiento. Cuando cambien tu manera de pensar, tus deseos y tus acciones, va a haber avivamiento, porque es la consecuencia del arrepentimiento. Mateo 28, 19, Pedro escuchó lo que dijo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Decía, ¿sabes qué? Arrepiéntate, pero ¿qué tienes que hacer ahora? Bautizarte. El bautismo es una consecuencia de mi fe, es el siguiente paso de mi fe. Romanos 6, 4 a 5 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. El bautismo es una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Mire, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Pedro lo dice claramente, arrepiéntete, porque ya creyeron, sabemos el Mesías, ahora te arrepientes, fe, arrepentimiento, ahora bautízate. Y algunos dirán, pero yo ya me bauticé cuando era niño. Pues el bautismo tiene que ser después del arrepentimiento. ¿Y de niño de qué te has arrepentido? No sé, bueno. Algunos dicen, pero es que no puede haber rebautismo. Vamos a ver que en el libro de Hechos, más adelante en este libro que estamos estudiando, hay personas que se bautizaron con Juan el Bautista, y siendo adultos, como Jesús se bautizó, pues a los 30 años, no se bautizó de niño. El mismo Jesús no se bautizó de bebé, se bautizó conscientemente. Y se volvieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa estar sumergido totalmente en agua. Yo me sumerjo. ¿Y en qué me identifico, según Romanos? En la muerte. Y no puede haber muerte si me rocean o me esparcen agüita. Yo tengo que estar como echado, lleno de agua, y cuando salgo del agua, estoy identificándome con la resurrección de Jesús, claramente, como estamos leyendo Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte. ¿Cuándo fue esto? En el bautismo, como dice el versículo 4, también seremos resucitados con Él. ¿Cuándo es? Cuando salgo del agua. Ahora, dice, el perdón de pecados. Yo tengo dos preguntas ahí. ¿El perdón está vinculado a arrepentirse o a ser bautizado? ¿O el perdón depende del arrepentimiento y o del bautismo? Porque alguno dice, pero acá dice que si te bautizas vas a ser perdonado de tus pecados. No,
claramente hay que entender no solamente el texto, hay que entender el contexto, hay que entender el libro, hay que entender el testamento. El bautismo no es algo que se origina con Jesús. El bautismo ya lo tenían los judíos y se bautizaban para ser judíos prosélitos y se bautizaban de esa forma, se sumergían. Por eso Jesús se sumergió en el río Jordán con Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista bautizaba por arrepentimiento. Ahora dice, ahora estamos entrando en un nuevo pacto y tiene que bautizarse, pero el bautismo significa que es perdón de pecados. Jesús claramente, en Marcos hemos visto, dice, no, uno tiene que bautizarse. Sí, pero el que no cree va a ser condenado. La salvación es fe y arrepentimiento, no bautismo. El bautismo es un siguiente paso. Y entonces dirían, entonces, ¿para qué me bautizo? Es una ratificación de mi fe, porque no es una ceremonia que me une y haga lo que haga. Yo ya no necesito arrepentirme y tener fe y simplemente haga lo que haga, yo soy hijo. No, es una ceremonia, es un sacramento, es un paso de fe. Es una confesión pública, ¿cómo lo podríamos llamar? Como el matrimonio. ¿Qué es lo que une al matrimonio? La ceremonia donde se entregan los anillos, se le dicen te amo, hasta que la muerte nos separe, hasta que la enfermedad, todo. Miren, ¿cuántos han llegado a ese estado donde se pone el anillo, se pone acá, ¿no? Entonces, y no están juntos. ¿Qué es lo que une? Pues el amor, el respeto. Lo mismo es la fe, es el arrepentimiento que me une a Jesucristo. Y así como muchos gastan en su ceremonia de matrimonio, y lo hacen públicamente, por eso invitan a esos 100 personas o más, o 50 ahora con el COVID, 10 personas, hermano, nada más fácil casarse ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Públicamente amo a esta mujer, amo a este hombre. ¿Qué hago en el bautizo? Amo a Jesús con todo mi corazón, he creído en Él, me he arrepentido y hoy públicamente delante de todos estos testigos, porque se bautizan así y yo los sumerjo completamente en agua, y luego salen a una nueva vida. Ellos dicen, delante de estos testigos, confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Eso es el bautizo. Eso. Pero no significa que es esta ceremonia que te perdona de los pecados. No, es el arrepentimiento. Hechos 5:31, en el siguiente sermón de Pedro, dice, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha, hablando de Jesús como príncipe y salvador, lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonados. Pedro vuelve a decir, se arrepintiera. No dice ahora acá bautizo, no dice bautícense, no, arrepiéntanse y sean perdonados. Recuerden que la revelación es progresiva. Pedro va poco a poco desarrollando los temas doctrinales. Del 39 al 40, vamos a ver, Pedro predica su primer sermón y llama a sus oyentes a recibir la salvación. 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo, que ya hemos visto en el contexto. ¿Y que para quiénes son? Para sus hijos y para los que están lejos, es decir, hasta llegó Arequipa. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Ojo, y lo he remarcado por largo rato porque Lucas no narra todo el sermón de Pedro, pero narra lo bosquejo, que hemos visto la semana pasada, y le rogaba, dice, con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa, sálvense de esta generación perversa. Jesús habló de esta generación, Juan el Bautista habló esta palabra, esta generación. ¿Y por qué significa por qué usaban la palabra generación? La generación, esto que ellos estaban explicando y diciendo, ¿saben de qué se trataba? Del Antiguo Testamento, siempre que se refería a la generación era de forma negativa. Y Pedro lo dice sin, diríamos, reparos, es una generación perversa, o sea, todo lo perverso era esta generación. Jesús hablaba de generación de víboras, ¿recuerdan? Sálvense de esta generación perversa. Creo que esta generación, hoy, 2021, sigue siendo perversa. Y cada vez se va a poner peor.
Las cosas van a estar peor, hermanos. Créame. Ya en muchos países se está legalizando el aborto y la agenda LGTBIQ no solamente tiene el aborto, tiene el matrimonio civil de personas del mismo sexo, tiene la adopción de niños por personas casados del mismo sexo, tiene un montón de cosas, hasta la pedofilia la quieren legalizar. Esa perversión de un adulto hacia un niño, una niña, hasta la necrofilia, ¿no? Hacia los muertos. O sea, la verdad que esta generación es perversa. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres salir de ahí? ¿Estás cansado? ¿Estás aburrido? ¿Estás viendo? Dice, ¿a dónde vamos a parar? La solución se llama Jesucristo. Acepta el mensaje de salvación, que Jesús murió en la cruz por ti, y deja de vivir de esa forma negativa, pecando, blasfemando, ofendiendo a Dios con tus acciones, con tus mentiras, con tu brujería, con tus chismes, con tu hipocresía, con tu borrachera, con la drogadicción. Deja eso. Acércate a Dios. Él te va a dar el poder para vencer todos esos males y pecados. Pero lo más importante es que vas a tener paz en el corazón. Lo más importante es que te vas a sentir amado, porque es lo que Dios ha hecho. Nos ama. Nos ama. En este mundo que está entrando en desesperanza, en miedo, estamos en nuestra nación, hay muchas ciudades que entran otra vez a cuarentena, estamos en confinamiento, la vida pende de un hilo, porque ahora son jóvenes los que están pasando de muerte a vida. Ya no son solamente personas que tú mirabas como cifras en la televisión, son conocidos, son tíos, son primos, son abuelos, son hermanos. O sea, sálvate de esta generación perversa, porque así no van a ir a la vida eterna, al cielo. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Recuerda muy bien eso. Pedro les dijo, salgan, libérense. Él los animaba, vengan, por favor. Le rogaba, y una vez más, te insisto, sálvate. ¿Qué tengo que hacer? Responde pues al mensaje del Evangelio. Versículo 41, los que creyeron, miren a su primer sermón, ¿y cuántos creyeron? Muchos creyeron. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Saben cuántos? 3,000 personas en total. ¡Wow! Este día la iglesia creció en el día de Pentecostés, en ese día, en un 2000%. A mí me encanta esta parte de la historia. Me imagino, yo soy una de esas personas imaginativas, ¿no? No sé si ustedes son así. Pero si tenemos 12 apóstoles, porque estaba incluido Matías, y diríamos, tendremos que bautizar a 3,000 personas. O sea, cada uno bautizaría, nos estaba sacando mi cuenta, unos 110, 120 personas. ¿Imaginas? Músculos, ¿no? A veces tienes que bautizar. A veces hay personas un poquito, que diríamos, más fuertes, agarradas que otras, ¿no? Entonces tienes que agarrar tus dos vasos, te va uno, dos, ¿cuántos? ¿No? 10, 20, 120. Espectacular ese día. 3,000 personas dijeron, queremos la vida, queremos a Jesús que sea nuestro Señor, queremos que sea nuestro Salvador. Y si tú estás escuchando hoy, tú también quieres que Jesús sea tu Señor y Salvador, cree en Él. Y tú y tu casa serán salvos. Arrepiéntete y verás que vas a tener paz con Dios. Arrepiéntete y honestamente, yo, desde el momento que conocí al Señor, agradezco que Él me haya encontrado de joven. Agradezco que pueda estar ahora en mi hogar con mis hijas. Agradezco, yo no me he perdido nada de la vida, al contrario, he ganado. No pierdes, ganas. Ganas no solamente, diríamos, la vida eterna y todas las bendiciones de la salvación que quizás en el primer momento no entiendes, pero ganas paz, ganas amor, ganas tranquilidad, ganas mucho en esta vida. Y lo que va a venir más adelante, Dios mío, la verdad es que la salvación es ganancia para un pecador como yo y como tú. La última parte, 42, los primeros creyentes y sus 4 fundamentos. Versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a, miren, 4 cosas. Las enseñanzas de los apóstoles, 1, 2, a la comunión fraternal,
3, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esto me llama la atención, hermanos. Hay una clase en el seminario que yo llevé que se llama eclesiología. ¿Qué significa? La historia de la iglesia, pero también crecimiento dentro de estos temas. ¿Qué significa crecimiento? ¿Cómo va a hacer que la iglesia crezca? Uno de los distintivos de Calvary Chapel es justamente, está basado en esto. ¿Cómo crece la iglesia a la manera de Dios? 4 cosas tan sencillas y básicas. Hay personas que dicen, no, pero para que crezca la iglesia necesitamos un grupo de danza. Hay que traerlos con danza, ¿no? Y danzas, pues, judías, israelitas, un poco se quieren volver judaizantes algunos, ¿no? Y empiezan sus danzas, ¿no? Y dice, qué bonito el show, esto va a atraer a las personas. No, tenemos música muy full rock. Y eso dice, con eso vamos a atraer a los jóvenes. No, ¿saben qué? Mejor hagamos tal cosa, comidas, hamburguesas, no sé, hermanos, algunos dicen, hay que atraerlos. Algunos vamos a repartir tales cositas por aquí, por allá, y puede haber resultado, vas a tener tu iglesia llena. El pastor Chuck Smith, que empezó Calvary Chapel, dice, en la forma que tú atraes a las personas, vas a tener que seguir haciendo lo mismo siempre. Porque el momento que no lo hagas, esas personas se van a ir. Por eso, con mucho cuidado, seguimos trabajando esta área social, porque no queremos que las iglesias, las personas vengan por asistencia social. Con mucho cuidado, con un buen balance, que me enseñó la vida. Mire, yo de adolescente iba a una iglesia justo en la época de Alan García. ¿Cuántos se acuerdan de esa época de Alan García donde teníamos que dormir? Yo iba a dormir a las calles para recibir 5 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar. Nos marcaban ahí como reses, ¿no? Como, no sé, ovejas o... te ponían tu número, amanecías, dormíamos en cartones, con frazadas, y te daban 5 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar por fila, ese tiempo que pareciera que se quiere regresar acá con algunas corrientes políticas. Pero llegó un misionero de los Estados Unidos y empezó a repartir arroz y azúcar en la iglesia. Créanme, la iglesia, llena. Y dije en mi mente adolescente, decía, ese es el secreto. Que a eso le faltaba, ¿qué? Arroz y azúcar a esta iglesia. Pues el misionero se fue y todos esperábamos que la siguiente semana vengan la misma cantidad de personas, pues no vino. No vinieron porque no había azúcar y no había arroz. Puedes hacer muchas cosas, pero la filosofía de Calvary Chapel es, si tú haces algo para atraer a las personas, vas a tener que seguir haciendo lo mismo. ¿Pero qué hicieron esta iglesia de los primeros creyentes? 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? La enseñanza de los apóstoles. Puedes ver en Hechos 4:2, versículo 18, Hechos 5:21 y Hechos 5:25, 5:28 y 5:42. ¿Qué hacían? Enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? Todo el Nuevo Testamento, diríamos la Biblia. Se dedicaban a estudiar la Biblia, se reunían a la enseñanza bíblica. Número 2, ¿qué hacían? La comunión fraternal o el compañerismo que hoy se llama coinonía. ¿Qué hacían? Se reunían en grupos. ¿Qué más? Compartían. ¿Y qué más? Reían. ¿Y qué más? Se abrazaban muy bien, porque no necesitamos alcohol para reír. Ya lo han comprobado los que se han reunido conmigo. Nos reímos hasta que nos duele la barriga. 3, participar juntos con las comidas, que entre ellos era la cena del Señor. Celebraban la cena del Señor. El próximo domingo nos toca celebrar la cena del Señor por Zoom. ¿Y qué hacían? 4, la oración. 4 cosas elementales, básicas, importantes que hacían, en las cuales el movimiento de Calvary Chapel está fundada. Porque a veces las personas me dicen, ¿y qué haces tú para que la iglesia crezca? Y yo les digo, yo enseño la Biblia. Pero ¿qué estás diciendo que yo no enseño la Biblia? No, yo enseño la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. ¿Qué más hacen? Nos reunimos para estudiar grupos pequeños, grupos que podamos
usar no solamente el método inductivo, usamos el método sueco, ¿no? O el HTM, no sé si lo conocen. Usamos métodos, pero nuestro objetivo es estudiar la palabra, la escritura, porque eso es lo que hacía el libro de los Hechos, la primera iglesia, y hoy queremos seguir haciendo, y queremos atraerlos así, y continuar así. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como yo los atraigo, tengo que seguir dándoles lo mismo. Y sabes, si yo los atraigo con un buen estudio de la palabra, ¿qué crees? La palabra de Dios nunca va a pasar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. O sea, nunca va a fallar. ¿Qué más? Comunión, compañerismo. A veces tenemos los ágapes, un almuercito, un cafecito. ¿Qué más? Hacemos la Santa Cena. ¿Qué más? Oración. Tenemos grupos de oración, tenemos momentos de oración. Queremos orar. Cuando hacíamos de forma personal, lo hacíamos los miércoles. Ahora cada grupo, por el Zoom, nos reunimos a orar. Esa es la forma del movimiento de Calvary Chapel. Versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. El temor que vino es un respeto, no un miedo, un respeto sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles realizaban muchos señales milagrosas y maravillas. Y cuando hablamos de señales en el griego, la palabra es semeia, que son acciones que señalan hacia algo que va más allá de sí mismo. ¿Y qué eran estos? Pues los milagros. Y las maravillas en el griego es las teras, que no teras de los gigabytes, ¿no? Sino que conlleva la idea de la autorrevelación de Dios. O sea, esto decía, esto es lo que Dios nos dice. Y esta palabra teras ocurre 16 veces en el Nuevo Testamento y 9 veces de todas estas están en el libro de los Hechos, exclusivamente en el plural, y siempre ligado a la palabra semeia, que vendría a ser señales, maravillas y señales. Miren, el propósito de las maravillas o señales es revelar algo de Dios o afirmar la credibilidad de los apóstoles que ahora obran en señales y milagros. En ese tiempo, ellos necesitaban ser afirmados. ¿Por qué? Porque la gente decía, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues ahora lo tenían que conocer como Pedro, como Juan, como Esteban, como todos ellos que estaban ahí reunidos. Vamos a ver el versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Miren que esto es muy bonito, ¿no? Porque los primeros creyentes están compartiendo todo, se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, sí, todo lo que tenían. Y algunos me preguntan, ¿es comunismo lo que vivieron los primeros cristianos? Porque si están repartiendo todo lo que tenían, ¿qué significa eso que están repartiendo todo lo que tenían? Recuerden, algunos dicen, pero si en el libro de los Hechos la gente vendía sus casas y lo daba, y traían su comida y todo lo compartían. Era un tipo de comunismo. No, no, no. O sea, si alguno me pregunta, ¿es comunismo lo que vivieron los primeros cristianos? Mi respuesta es NO, no. No, no. ¿Por qué? El comunismo viene de una corriente política, ustedes saben, filosófica, en la cual el individuo es obligado a la fuerza. El Estado asume un poder grande, aunque entran diciendo, pero el pueblo, por el pueblo, pero al final, en toda la historia, si miras del 1900 hasta el 2000, puedes ver la historia del comunismo. No ha habido fuerza política en el mundo que ha eliminado, básicamente matado millones de personas, más de 50 millones de personas han privado de la libertad al ser humano, al ciudadano. Y el socialismo ni el comunismo no se ve aquí en el libro de los Hechos, porque nadie es obligado a compartir. Aquí se llama amor fraternal, donde yo por amor voluntariamente quiero dar, quiero ayudar. Por eso vamos a llegar a Hechos capítulo 5, donde está Ananías y Zafira, y ellos venden su propiedad, y Pedro le dice, ¿por qué has hecho esto? O sea, tú puedes quedarte con la plata, nadie te dice que tú lo des, Ananías y Zafira, pero ¿cuál fue el problema? ¿Y por qué murieron Ananías y Zafira? Porque mintieron al Espíritu Santo. Dijeron, lo vendemos esta propiedad a tal precio y vamos a traer. Nadie les obligó, nadie les dijo.
La mentira era pequeña. Mire, si viviéramos en ese tiempo y tú mentías, muerto, imagínate, ya no quedaría nadie en las iglesias, ¿no? Entonces, esto era amor fraternal y que mi deseo siempre en la iglesia, aquí en Calvary Chapel y en el Mirador, es que Arequipa y el Mirador no desaparezca. Y siempre fomento, comparte lo que tienes, voluntariamente. Por ejemplo, ahora tenemos esta necesidad de equipos de transmisión. Hazlo voluntariamente. No hay obligación, no hay por qué enojarse, nada. Cuando Dios guía, Él provee. Parte de nuestra filosofía de Calvary, vamos a ver los milagros. Pero aquí no hay nada de comunismo. ¿Por qué? Porque dice, miren, versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Hermanos, siempre hay necesidad y había necesidad y compartían el dinero, pero de forma voluntaria. Termino con el 46 al 47, donde dice, los primeros cristianos creyentes, los creyentes estaban adorando y creciendo. 46. Adoraban juntos en el templo cada día, miren hermanos, cada día. No una vez a la semana, por si acaso, cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en el 42? Sí. ¿Y qué más? Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Me encantan estos versículos, ¿no? Me encanta porque esa es la idea de una iglesia, el compartir, estar juntos, estar unidos, no estar peleándose, no estar, como dicen, mirándose las caras, no estar haciéndose malas caras, no estar compitiendo, no estar pensando, oh, yo soy mejor que el otro. Es amor, amor, comunión, oración, compartir lo que tienes. ¿Te imaginas? Compartían el rocoto relleno, compartían su chicharrón, compartían todo lo que hoy día ellos van a estar cocinando. Ya me hicieron dar hambre, pero bueno, esto es lo que pasaba en ese momento, con gran gozo. No había obligación, no hay acá amenaza, porque el comunismo y el socialismo traen amenaza y generosidad. No, ellos te obligan. Y adoraban juntos en el templo. Miren, es probable que se hayan reunido en el pórtico de Salomón. Recuerdan que Jesús enseñó ahí en el pórtico de Salomón o a la entrada, y era una columna cubierta a lo largo del lado este del atrio de los gentiles en el templo, pero desde ahí los rabinos enseñaban y ahí se reunía la iglesia. Y miren que es interesante esto, si queremos ver el progreso del cristianismo, porque hay personas que dicen, sí, pero los discípulos iban el día sábado y guardaban el día sábado, aquellos que defienden el cuarto mandamiento, deberíamos guardar el día sábado. Pero entonces los judíos también iban al templo, pues deberías ir al templo de los judíos, ¿no? Porque ellos iban al templo. Es que lo que ellos no entienden es que la revelación es progresiva. Pedro dice en su primer sermón, arrepiéntete, bautízate para perdón de pecados. Pero su segundo sermón ya no dice bautízate para perdón de pecados, dice arrepiéntete. Y todo el testamento, vamos a ver, habla de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, respecto a las costumbres judías, porque ellos predicaban a los judíos, salían de los judíos, y el mismo bautismo sale de los judíos, entonces iban al templo. Ahí era el lugar, el templo de los judíos. Ahí se reunían, imagínense, todos los días, porque eso era el inicio, o sea, ese es el proto, no sé, el modelo está surgiendo y vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando. ¿Y qué días se reunían? Pues los domingos. Jesús se presentó a ellos los domingos comió con ellos, Jesús, y los domingos, el primer día de la semana. ¿Y de dónde sacas eso? Miren, Hechos escribió, hemos hablado, ya pasaron más de 20 años, 30 años narrando esto, Corintios, fue escrito también ahí, dice que el primer día de la semana cada uno traiga lo que ha decidido en su corazón. ¿Qué día es el primer día de la semana? El domingo. La iglesia se reunía el primer día de la semana. La iglesia ofrendaba el primer día de la semana. La iglesia suplía las necesidades de las personas porque se les daba algo. ¿Cuándo? El domingo, el primer día de la semana. Hoy, en medio de esta situación que vivimos, congregarse es conectarse. Porque ahorita estamos así en esta situación, ¿no? En nuestro país han sido anulados los servicios en persona hasta nuevas medidas
Dios no quiera que sea que venga el día 14 y 15 o faltando unos días y el presidente diga otros 15 días más, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Pero hoy congregarse es conectarse. 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Miren, hermanos, ¿qué se reunían? Se reunían, compartían, predicaban, oraban, todo el tiempo que estaban haciendo, alabando a Dios. Y me encanta esta parte de Hechos cuando termina, Hechos 42, miren, de la misión de Dios, ¿se acuerdan? Dios envía a Jesucristo, Jesucristo ahora, ¿no? Envía a la iglesia, iglesia a Dios, ahora la iglesia es encargada de la misión de Dios. ¿Y cuál es la meta de la misión? Alabar a Dios. ¿Cómo termina este capítulo? Alabando a Dios. La gente se reunía, las personas, los hermanos, para orar, sí, comunión, sí, Santa Cena, sí, pero ¿qué más? Alabando a Dios. Termino que la iglesia debe seguir en evangelismo, discipulado, oración, compañerismo, ministerio, para consiguiente que adoración. Y cuando las personas están adorando, de por sí dicen, esto no se lo puede perder mi hermano, no se lo puede perder mi tío, no se le puede perder cualquier persona que está en el cielo. Tenemos que evangelizar, tenemos que discipular, tenemos que orar, tenemos que... O sea, sigue la rueda de la misión de Dios. 4 conclusiones y termino. Primero, el arrepentimiento y fe son los 2 únicos requisitos para nacer de nuevo y obtener la vida eterna. Número 2, los primeros cristianos se reunían en 4 puntos básicos: el estudio de la palabra, la coinonía, la Santa Cena y la oración. Número 3, el amor de los primeros cristianos siempre debemos de imitar en la iglesia local. Queremos ser esa iglesia amorosa, esa iglesia del libro de los Hechos. Yo anhelo que la iglesia, nuestra iglesia sea así, hermanos. Y la última conclusión, iba a decir, no dejemos de conectarnos o no dejemos de congregarnos, que casi es lo mismo, no dejes de conectarte. Tenemos estudios bíblicos por YouTube. Hemos aperturado ahora todos los estudios en Right Now, esta plataforma de estudios virtuales que si tú necesitas, la iglesia ha comprado este paquete de Right Now y de forma gratuita te damos un código, un password para que tú puedas tener el acceso. Solo escríbenos por el inbox o por el WhatsApp de Calvariano si no lo tienes, y ahí están todas las prédicas y mucho material. O sea, conéctate. En este mundo en el cual estamos viviendo, conéctate. Ahí estamos haciendo los devocionales, ahora porque tenemos problemas con los equipos, no hemos podido hacer devocionales, pero estamos viendo la otra forma. Hay tantos, estamos lanzando devocionales por los grupos de WhatsApp, tenemos estudios bíblicos toda la semana. No te desconectes. Congrégate hoy. Si diríamos, ¿no? Si cambiaríamos ese versículo, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo tan especial. Gracias por permitirnos terminar este estudio sin problemas. A pesar de las dificultades, sabemos que tú te glorificas. A pesar de las situaciones difíciles o adversas, tú eres nuestro proveedor y eres el que nos sostiene. A pesar, Señor, de todas las circunstancias que enfrentamos, tú nunca nos has soltado de tu mano y tú estás con nosotros. Tú nos amas. Has venido a poner paz en nuestro corazón porque nos reconcilias con el Padre. Y hoy, a través de estas herramientas de las redes sociales, sigues bendiciendo. Tú eres usando las redes sociales, tu Santo Espíritu usando para llegar a muchas personas. Gracias por este día, Señor, y gracias por este estudio y por hablarnos de forma personal. En tu nombre, Jesús, oro así, Señor. Amén. Dios te bendiga y esperamos que ya el miércoles o el próximo domingo tengamos arreglados los equipos y podamos terminar, tener nuestras transmisiones de forma normal, con alabanza y todo. Dios te bendiga. No te olvides seguir la página de Calvary Chapel Arequipa y el YouTube o el Right Now. Y si deseas ayudar o apoyar a la iglesia, ya saben, siempre en los otros videos sale el número de cuenta para que tú puedas hacer una ofrenda voluntaria, un diezmo voluntario. Como le vuelvo a repetir, es voluntario. Y sé que solo Dios bendice al que da con alegría. Solo dalo con alegría al Señor y vas a
poder encontrar realmente la tranquilidad y la paz que te da el Señor respecto a estos asuntos que un día vamos a hablar.